Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La próxima semana cambiará por completo el pico y placa en Bogotá. Los días impares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Y los días pares, las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción ya no rotará cada 4 meses, como se había anunciado en un principio. Y de haber algún cambio en la restricción, se anunciará con 10 días de anticipación. Hay que tener presente que del 10 al 16 de enero se interpondrán comparendos pedagógicos mientras los ciudadanos se familiarizan con la medida. Otro de los cambios clave a partir del martes es que se elimina la exención de pico y placa para carro compartido, es decir, el registro con 3 o más ocupantes que permitía no tener la restricción. Ahora todos los conductores que quieran transitar en pico y placa tendrán que pagar y habrá descuento del 20% para los vehículos matriculados en Bogotá. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A sesiones extras a partir del 6 de febrero convocará el Congreso de la República el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Alfonso Prada, reveló hoy que la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal por 20 billones de pesos serán los 3 proyectos prioritarios para debatir desde el mes entrante con la citación a extras. Los congresistas ven reducidas sus vacaciones en mes y 10 días, ya que las sesiones ordinarias comienzan el 16 de marzo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los gremios le pidieron hoy al gobierno nacional medidas especiales para controlar la inflación. Acopia afirmó que es necesario que el gobierno otorgue alivios al empresariado para tratar de minimizar los costos generados por el alto impacto de la inflación y por el efecto de la volatilidad del dólar. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, obtuvo una suspensión judicial contra una extradición inmediata a los Estados Unidos tras la mega operación que terminó con su arresto y dejó 29 muertos. Caos, pánico y violencia marcaron las últimas horas en la ciudad de Culiacán, epicentro de los duros enfrentamientos entre las autoridades y criminales del cartel de Sinaloa. Los bombardeos continuaron a ambos lados del frente en Ucrania, a pesar de cese al fuego unilateral decretado por Rusia. El republicano Kevin McCarthy logra nuevos votos del ala más radical de su partido para presidir la Cámara de Representantes y se acerca a un acuerdo. Explosivas revelaciones dejan las memorias del príncipe Harry, quien confiesa que asesinó a 25 talibanes y consumió cocaína. Chile cierra 2022 con la mayor inflación desde 1991. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron la mayor subida de precios. La Organización Mundial de Salud no descarta una nueva oleada de contagios COVID impulsada por su variante de Omicron. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un juez frenó la extradición inmediata de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, a Estados Unidos. Se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano en México. Las autoridades de ese país entregaron detalles de la captura de Guzmán, que derivó en disturbios que dejaron 29 personas muertas. Las autoridades mexicanas consiguieron recapturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y uno de los jefes del cartel de Sinaloa, tras un operativo en Culiacán. Esta vez, a diferencia de su captura en 2019, las autoridades se apresuraron a transportarlo a Ciudad de México. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho.
Según el secretario de Defensa de México, en la madrugada de este jueves 5 de enero, una patrulla de la Guardia Nacional se dirigió hasta la zona de Jesús María, donde ubicó 6 camionetas con blindaje. Los supuestos miembros del crimen organizado se negaron a bajar para una revisión e iniciaron una agresión contra los efectivos. Los escoltas de Guzmán se refugiaron dentro de 3 domicilios, donde continuaron el ataque contra la Guardia Nacional, empleando ametralladoras calibre 50, por lo que fue necesaria la intervención de un helicóptero Black Hawk para neutralizar a los equipos de seguridad del narcotraficante. Finalmente, las fuerzas federales lograron detener a 19 presuntos agresores en uno de los domicilios de Jesús María, donde uno de ellos se identificó como Ovidio Guzmán. Inmediatamente fue asegurado por integrantes federales. Se utilizó otra aeronave del ejército para trasladarlo a la Ciudad de México, donde fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General. El secretario de Defensa especificó que 10 militares perdieron la vida en el operativo y 19 agresores fueron abatidos luego de enfrentamientos con armas de grueso calibre. Lamentamos mucho la pérdida de vidas. Por su lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que se actuó de manera responsable para evitar víctimas y negó que la captura de Guzmán tenga que ver con la llegada del presidente Joe Biden. Se conoció además que un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión contra el proceso de extradición a Estados Unidos. Asimismo, decretó la suspensión de oficio contra la incomunicación para que bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita al hijo del fundador del cartel de Sinaloa comunicarse con sus familiares y entrevistarse con sus defensores legales. Y es que el caos, el pánico y la violencia marcaron las últimas horas en la ciudad de Culiacán, epicentro de los duros enfrentamientos entre las autoridades criminales del cartel de Sinaloa, que sin importar las afectaciones a civiles intentaron evitar a sangre y fuego la recaptura y traslado de Ovidio Guzmán, heredero del Chapo. Los habitantes de Culiacán, capital de Sinaloa, vivieron otro jueves negro tras las horas de pánico y caos en medio de los estruendos de balaceras y gritos que los obligaron a quedarse en casa para evitar ser víctimas del enfrentamiento entre militares de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana contra presuntos sicarios del cartel de Sinaloa, quienes buscaban doblegar a toda costa a las autoridades mexicanas para liberar a Ovidio Guzmán, recapturado tras un mega operativo ordenado por el gobierno que empezó con la avanzada de un helicóptero artillado y la llegada de tanques de guerra. Una situación que recordó a 2019, cuando la Guardia Nacional detuvo a Ovidio y la presión de los narcotraficantes obligó al gobierno a liberarlo para evitar ataques a la población civil. Aunque en esta ocasión la operación estaba planeada y resistió la arremetida de los narcos, que desplegaron toda su contundencia para tratar de derrotar a las autoridades y sitiarla con bloqueos y balaceras en distintos puntos del estado de Sinaloa. Incluso se observaron a civiles armados con material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como la Barrett calibre 50, la cual fue utilizada para disparar contra las aeronaves militares que sobrevolaban la zona cercana al aeropuerto de Culiacán, que fue escenario de intensos tiroteos. ¡Cayó el avión! ¡Cayó la verga! ¡Cayó el avión a la verga! Uno de los disparos logró impactar en uno de los motores de un avión militar que tuvo que aterrizar de emergencia y en tierra su motor en llamas tuvo que ser apagado. Los fuertes enfrentamientos también alcanzaron a un avión civil de Aeroméxico que antes de despegar se vio envuelto en el fuego cruzado que obligó la cancelación de más de 100 vuelos. Además, al menos 250 vehículos fueron robados durante la jornada de violencia, muchos de los cuales fueron incendiados y utilizados para bloquear puntos de acceso a diferentes ciudades del estado. Ucrania denunció que las tropas rusas no respetaron el alto el fuego promovido por Putin, pues atacaron la ciudad de Kramatorsk. El cese al fuego temporal decretado unilateralmente por el presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania durante la Navidad ortodoxa debía comenzar este viernes. Según los términos de esta tregua anunciada la víspera, las tropas rusas dejarían las armas hasta las 11 de la noche del sábado. Pero Ucrania salió a denunciar que las tropas rusas no respetaron este alto el fuego promovido por Putin y atacaron este viernes la ciudad de Kramatorsk en el este de Ucrania. Las autoridades indicaron que un edificio residencial fue alcanzado por el bombardeo.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Putin de utilizar como estrategia militar la tregua anunciada por el Kremlin. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Но только очередное увеличение счета потерь. Reiteró que la guerra terminará cuando sus soldados abandonen el país o cuando las tropas ucranianas los echen. La OTAN coincidió con la visión del presidente ucraniano de que es una estrategia de Moscú y recordó que fue Rusia quien comenzó la guerra en Ucrania y que Vladimir Putin puede detenerla hoy sacando sus tropas del país. Alemania y Estados Unidos ofrecen carros blindados y sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. El envío de carros blindados por parte de los aliados occidentales abre una nueva etapa en el suministro de equipamiento militar a Kiev y se produce semanas después de que Washington anunciara que enviaría al país europeo baterías Patriot. Los dos mandatarios, Biden y Scholz, expresaron que seguirán proporcionando el apoyo necesario financiero, humanitario, militar y diplomático a Ucrania el tiempo que sea necesario. Kevin McCarthy acaricia el liderazgo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos al lograr nuevos votos de los ultrarrepublicanos. Este viernes los miembros de la Cámara de Representantes se han reunido para intentar resolver un bloqueo que ha adquirido dimensiones históricas. El nombre de quien sustituya a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara. Tras 13 votaciones, 2 de esas hechas hoy, los congresistas no se han puesto de acuerdo para elegir a su presidente, lo que mantiene paralizada a la Cámara por culpa de la rebelión de los republicanos más radicales. McCarthy. El candidato del partido, Kevin McCarthy, logró convencer a seguidores de Donald Trump para que voten su postulación, pero ese respaldo no le alcanzó para ser elegido. McCarthy logró un total de 214 votos a favor después de haber conseguido cambiar el voto de 15 congresistas. Tendrá así que celebrarse una nueva votación, la número 14. Y para ganarla, McCarthy tendrá que lograr el apoyo de al menos 2 de los 6 legisladores que todavía lo rechazan y podría permitirse el lujo de que 4 no lo refrenden. Ahora toca esperar unas horas más para saber la decisión, pues la Cámara Baja aprobó un receso hasta las 10 de la noche. Cuando se cumplen 2 años del intento de toma del Capitolio estadounidense por parte de seguidores del expresidente Donald Trump, la investigación por el asalto entró en una nueva fase tras incluir a 2 fiscales especialistas en casos de corrupción pública al equipo que determinará si el expresidente o sus aliados deben enfrentar un juicio. La mayor investigación en la historia del Departamento de Justicia sigue creciendo 2 años después de que una turba violenta de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos y amenazó los cimientos de la democracia estadounidense. Y ahora, esta extensa pesquisa criminal sobre el esfuerzo por bloquear la transición pacífica del poder entró en una nueva fase luego de que el fiscal especial que la lidera añadió a 2 fiscales especialistas en casos de corrupción pública al equipo experimentado que finalmente determinará si el expresidente Trump o sus aliados deben enfrentar un juicio. Esto refuerza la capacidad de la oficina para examinar casos amplios de conspiración y determinar las vías de la investigación, a la que también se han incorporado más de 20 fiscales del Departamento de Justicia, así como asesores principales que ya estaban siguiéndole la pista al republicano. Más de 930 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con el asedio del 6 de enero de 2021 y más de 500 fueron declarados culpables, aunque cientos de personas aún siguen prófugas. La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó 2 décimas en diciembre. Se situó en 3,5% después de que la principal economía del mundo generara más de 223,000 puestos de trabajo en el último mes del 2022. En momentos en los que los precios se están moderando y la inflación de Estados Unidos volvió a bajar, el mercado laboral también parece mantenerse robusto pese a los temores por los efectos que pueden tener las subidas de tipos de interés para contener la inflación. Y en diciembre, la tasa de desempleo en territorio estadounidense se situó en el 3,5% según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Por sectores, se produjeron aumentos notables de creación de empleo en el ocio, la hostelería, en la atención sanitaria, la construcción y la asistencia social.
Sin embargo, en el último mes del año se crearon 223.000 nuevos puestos de trabajo, 40.000 menos que durante noviembre, y esta desaceleración hace que los expertos enciendan las alarmas, advirtiendo que en todo 2022 se crearon 4,5 millones de trabajos, 2,2 millones menos de puestos que un año antes. La tasa de inflación interanual de la eurozona cayó en diciembre por segundo mes consecutivo al 9.2%, gracias a la continua desaceleración de los precios de la energía. El retroceso es más fuerte de lo que habían anticipado los analistas y se aleja del umbral simbólico del 10% que alcanzó por primera vez en octubre. Según los datos de la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat, España fue el país de la eurozona donde los precios subieron con menor intensidad, con un 5,6%. El sector ferroviario británico realiza una nueva huelga, esta vez de 48 horas, en demanda de mejoras salariales en medio de una histórica disparada de los precios que golpea al Reino Unido. Los sindicatos exigen incrementos de sueldo del 7%, pero la empresa de trenes Network Rail, propietaria de la mayor parte de la red ferroviaria del país, ha ofrecido un 5%. Esto es por debajo del índice de inflación, que supera el 10%. Ante la falta de acuerdo, la recomendación de las autoridades es que la gente no viaje a menos que sea absolutamente necesario, dado que solo el 20% de los servicios de trenes estará operativo. Los secretos de Harry, duque de Sussex, han levantado una inmensa polémica. Confesó que mató a 25 talibanes en Afganistán y que probó la cocaína a los 17 años. Las memorias del duque de Sussex, Harry, publicadas antes de tiempo en su libro que lleva por significativo título En la sombra, siguen dando de qué hablar. Una de las perlas del duque tiene que ver con el régimen talibán. El hijo de Carlos III asegura en las páginas de su libro que mató a 25 combatientes talibanes durante su segundo periodo de servicio en Afganistán en 2012, mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero. Harry, que sirvió en el ejército durante 10 años, ascendió al rango de capitán y relata que no pensaba en esos 25 talibanes como personas, sino como piezas de ajedrez de un tablero. Es la primera vez que pone número a la cantidad de vidas humanas que quitó en su misión, lo cual levantará tanta polvareda de críticas como otras de sus muchas declaraciones. Muchos aseguran que lo que busca Harry es llamar la atención, y otros ven esto como un acto irresponsable que podría significar un riesgo para su seguridad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició el año con un revolcón en su gabinete al nombrar un nuevo presidente para la estatal petrolera PDVSA y anunciar un nuevo canciller. Al iniciar un 2023 con un control absoluto del poder en medio de un proceso de apertura política y con la oposición surcando una nueva crisis existencial, un presidente, Nicolás Maduro, consolidado, realizó importantes cambios en su gabinete. Entre los más notables está Pedro Rafael Telechea, quien fue designado como presidente de la estatal petrolera PDVSA, e Iván Gil, quien fue designado como nuevo canciller. Telechea viene de presidir Pequibén, la petroquímica estatal, y sustituye a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente. Este militar e ingeniero llega a PDVSA cuando la multinacional Chevron ha obtenido una nueva licencia para ampliar sus operaciones en Venezuela, con la que se espera que la producción diaria de crudo llegue al 1.000.000 de barriles diarios, aún menos de la mitad de las cifras históricas tradicionales. Mientras Gil es ingeniero agrónomo y ya fue ministro de Agricultura y lleva un tiempo ocupando el viceministerio para Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sustituye a Carlos Farías y asume funciones en un momento en el que hay un entorno político mucho más favorable a los intereses del chavismo, particularmente en América Latina. Más amplio. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta nuevos nubarrones en el plano económico, cuando la escalada de precios amenaza con regresar al país a la zona de la hiperinflación, que se creía superada. La inflación interanual en Chile en 2022 fue de 12.8%, la mayor en 3 décadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el último mes del año, 6 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. 5 presentaron incidencias negativas y 1 presentó nula incidencia. Entre los productos que más aumentaron están los alimentos y bebidas no alcohólicas, recreación y cultura. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, congregó por primera vez a sus 37 ministros y prometió trabajar con el Congreso para
dijo él, reconstruir Brasil. El gabinete está compuesto por un variado grupo de experimentados políticos y profesionales que incluye 11 mujeres, 5 personas afro, 2 indígenas. El gobierno del líder izquierdista necesitará esmerarse por el apoyo de un legislativo que es controlado por la derecha. La OMS espera una nueva oleada de contagios de coronavirus por una nueva subvariante de Ómicron. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el aumento de casos de la subvariante Ómicron XBB.1.5 en Europa y Estados Unidos, detectada inicialmente en los estados norteamericanos de Nueva York y Connecticut, y que algunos expertos ven con potencial para causar una nueva ola de contagios. Según la epidemióloga líder de la OMS, Maria Van Kerkhove, anunció que esta subvariante ha sido encontrada oficialmente en 29 países y que podría estar en aún más naciones por falta de toma de pruebas. But what we can say is that it does have a growth advantage above all of the other subvariants so far. We don't have any data on severity yet or on the clinical picture, but we also do not have an indication that severity has changed with XBB.1.5. De acuerdo a la OMS, esta subvariante se replica fácilmente y parece tener ventajas en las regiones norte del mundo y se ha convertido en la cepa dominante, reemplazando a otras variantes que solían estar presentes en estas naciones. China rechaza repetidas ofertas de vacunas de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. La administración de Joe Biden ha ofrecido vacunas a Beijing ante la preocupación por nuevas variantes y el impacto en la economía china. Y varios países han empezado a imponer medidas de restricción de viaje a personas que procedan de China y han pedido que este país comparta datos de su situación actual de contagios para hacer frente a la pandemia, colaborando estrechamente a nivel global. En Hawái, el volcán Kilauea volvió a entrar en erupción. Tuvo movimiento menos de un mes después de que el volcán vecino, Mauna Loa, dejase de arrojar lava. El Observatorio Vulcanológico de Hawái detectó un resplandor en las imágenes de una cámara web que indicaron que el Kilauea había vuelto a despertar. Friends es una banda para ponerse en la cabeza que ayuda a conciliar el sueño emitiendo sonidos relajantes y al mismo tiempo estudia el ritmo cardíaco y la actividad cerebral de quien la usa. Un nuevo invento presentado durante la CES 2023 busca reinventar la manera de irse a dormir. Friends es una banda para ponerse en la cabeza y conciliar el sueño, ya que emite sonidos para relajar a las personas y con inteligencia artificial aprende a determinar qué le conviene al usuario analizando el ritmo cardíaco durante la sesión. Al detectar que la persona se ha dormido, la diadema se silencia, aunque sigue recopilando datos para mejorar su funcionamiento, ya que puede adaptarse a diferentes idiomas y cambiar las grabaciones. Además, el dispositivo se puede llevar al trabajo porque tiene una opción para ayudar a que la persona se concentre durante las horas laborales. Noticentro 1, CMI. Pico y placa ya no rotará cada 4 meses en Bogotá. La alcaldía modificó la medida que comenzará a regir a partir del martes. Los días impares podrán circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5. Los días pares los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Gobierno anuncia plan especial para el retorno de los viajeros por carretera a la capital del país. Habrá 5 vías especiales para los conductores. Gobierno convocará al Congreso a sesiones extras, reforma a la salud, Plan Nacional de Desarrollo y adición presupuestal, temas prioritarios del Congreso a partir de febrero. Iglesias protestantes del mundo eligen veedores para negociaciones de paz en Colombia. Policía y Armada crean grupo especial para enfrentar la crisis de orden público en Buenaventura. Propietarios de restaurantes piden al gobierno intervenir precio de alimentos para controlar impacto de la inflación. Advierten que están en riesgo formalidad en el sector y miles de empleos. Ampliarán contratos de prestación de servicios de algunos funcionarios. Gremios piden al gobierno medidas adicionales para contener la inflación. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La próxima semana habrá un revolcón en materia de movilidad en Bogotá. A partir del 10 de enero se implementa un nuevo pico y placa que ya no rotará cada 4 meses en lo que puede considerarse un reversazo de la administración. Además, suben las tarifas de Transmilenio y algunos ciudadanos han anunciado protestas contra estas medidas. La próxima semana cambiará por completo el pico y placa en Bogotá. La medida ya no se aplicará por placas pares e impares, sino por números consecutivos. Es decir, los días impares podrán transitar las placas terminadas en dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares 6, 7, 8, 9 y 0. Y ojo, porque la restricción ya no rotará cada 4 meses. El compromiso que la administración adquiere es que hacemos esa revisión periódica. Un primer punto que nos hemos puesto es 3 meses, vamos a revisar, si hay que hacer ajustes se hacen, si no, no se hacen y se mantendría así. De haber algún cambio en el pico y placa, se anunciaría con 10 días de anticipación. Tenga en cuenta que del 10 al 16 de enero habrá comparendos pedagógicos, mientras los ciudadanos se familiarizan con la medida. A partir del 17 de enero iniciarán los comparendos a los infractores. Recordarles que el valor de la multa es de 522.900 pesos. Otro de los cambios claves a partir del martes es que se elimina el carro compartido, es decir, el registro con 3 ocupantes que permitía evadir la restricción. Ahora todos los conductores que quieran transitar en pico y placa tendrán que pagar y habrá descuento del 20% para los carros matriculados en Bogotá. El permiso diario costaría 58.178 pesos, el mensual 464.974 pesos y el semestral 2.325.095 pesos. Creemos que van a salir alrededor de 150.000 vehículos diarios de circulación. La alcaldesa encargada también se refirió a las colatones y protestas convocadas para la próxima semana en contra de las modificaciones al pico y placa y por el alza en Transmilenio. Que Bogotá es una ciudad que respeta el derecho a la protesta, pero que no admite bajo ninguna circunstancia el uso ni de la fuerza ni de la violencia. La restricción vehicular se mantiene de lunes a viernes entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche y se descarta para motos. Con este revolcón, el distrito espera reducir en un 10% los vehículos que transitan por la ciudad. Y las autoridades de Bogotá están listas para el primer plan Éxodo y Retorno del 2023 durante el puente festivo de Reyes. Se esperan al menos 4 millones de vehículos movilizándose por las carreteras del país. Bogotá desplegó un completo dispositivo para garantizar la movilidad de los capitalinos durante el puente festivo de Reyes. 1.000 personas, entre agentes y policías de tránsito, estarán controlando el tráfico en los 9 corredores de ingreso y salida. Se priorizarán la autopista sur, la vía al llano y la autopista norte. Tenemos proyectada la salida de 587.000 vehículos, la entrada de casi 700.000. La autopista norte, por ejemplo, estará en un solo sentido hacia Bogotá, desde el puente El Común hasta la carrera séptima entre las 2:30 de la tarde y las 10 de la noche. En accesos norte, desde el puente del Común hacia Bogotá, un solo sentido de 2:30 de la tarde a 10 de la noche. Entre Siberia y el puente de Guadua vamos a tener un carril adicional en el sentido de ingreso a la capital de la República. Recuerde que el lunes festivo habrá pico y placa regional para entrar a la capital. Entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde solo podrán circular los vehículos de placas pares y de las 4 de la tarde a las 8 de la noche los vehículos de placas impares. Antes de las 12 del mediodía y después de las 8 de la noche pueden ingresar los vehículos con cualquier número de placa. Aproximadamente 4 millones de vehículos se movilizarán por las vías del país durante el puente festivo de Reyes. El ministro de Transporte anunció un plan especial para los viajeros en las carreteras de entrada y salida a Bogotá. Como medida para controlar el tráfico en Cundinamarca durante el puente festivo del Día de los Reyes Magos, el ministro de Transporte indicó que habrá reversibles, es decir, vías en un solo sentido en los siguientes corredores. Tunja, Bogotá, desde el puente del Común hasta la calle 170 por la carrera séptima, entre las 2:30 de la tarde y las 10 de la noche. Villavicencio, Bogotá, desde el peaje de Pipiral hasta la entrada a Bogotá, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche.
Bogotá, Anapoima, plan éxodo el día viernes, desde el peaje de Mondoñedo hasta Apulo, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Anapoima, Bogotá, retorno el día lunes desde Apulo hasta Mosquera, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Retorno el día martes desde Apulo hasta Mosquera, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Fusagasugá, Bogotá, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Las condiciones están dadas, el numeral 767 para que los ciudadanos, los conductores antes de salir, verifiquen las condiciones de las vías. El clima nos está ayudando y esperamos que los conductores hagan lo propio. La seguridad vial es fundamental, el respeto a la autoridad de tránsito, a nuestros policías, es muy importante, el portar los documentos, el portar el SOAT, el portar los demás documentos del vehículo es fundamental. Además, se tendrán restricciones de vehículos de carga el lunes 9 de enero en la vía Bogotá-Villavicencio desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana y en la vía Bogotá-Girardot desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana. En el resto de los 41 corredores viales se mantiene igual la restricción de carga pesada. Y en las principales ciudades del país se espera una gran movilización de viajeros por tierra y por aire. En Antioquia, 12 municipios tendrán fiestas patronales este fin de semana. Según las autoridades, el oriente y el occidente serán los destinos más visitados. Cerca de 700.000 vehículos se movilizarán por las principales vías del departamento. Para esto, la Policía Nacional y la Dirección de Tránsito y Transporte ha dispuesto de 400 unidades para garantizar la movilidad y la seguridad en los principales ejes viales del departamento. Según las autoridades, en este momento hay varias vías con paso restringido, uno en la vía La Costa y en la autopista Medellín-Bogotá por pérdida de banca, en el kilómetro 69 y en el sector San Luis. Las autoridades hacen un llamado para que haya mesura en el consumo de licor y así se puedan evitar los accidentes. Por los corredores viales del Valle del Cauca se estará movilizando durante el puente festivo de Reyes al menos 400.000 vehículos, mientras que por la terminal se estarán desplazando desde y hacia Cali 240.000 personas en 11.000 buses. Con más de 1.000 unidades policiales que estarán ubicados realizando actividades de control y prevención en los corredores viales, con el fin de prevenir los accidentes viales, asegurando la convivencia y seguridad ciudadana. En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón están programados 180 vuelos con 21.000 pasajeros diariamente, tanto llegadas como salidas nacionales e internacionales. A Cartagena siguen arribando turistas nacionales e internacionales. Son más de 67.000 vehículos los que se movilizarán por las vías de ingreso y salida de la ciudad en este Puente de Reyes. Por esta razón, la Policía Metropolitana ha desplegado 15 áreas de prevención vial. Evitar que se presenten siniestros viales y asimismo mantener el flujo de la movilidad tanto de llegada de turistas a Cartagena como la salida de aquellos que ya han pasado la temporada de diciembre y lo que llevamos del nuevo año. Las autoridades también confirmaron que el año anterior se presentaron 15 siniestros viales y 3 personas fallecidas, además de 14 lesionados, razón por la cual este año están reforzando el acompañamiento a los conductores para evitar estos accidentes. La Asociación Colombiana de Restaurantes aseguró que la inflación pone en jaque la formalidad de los establecimientos y de los empleos. Por eso pidió al gobierno hacer algo para evitar las alzas desmesuradas de los precios de los alimentos que hoy tienen al llamado corrientazo, costando más de 14.000 pesos. Los restaurantes registraron una inflación anual del 18.54%, según el más reciente informe de precios al consumidor del DANE, una cifra que preocupa a los representantes de este sector gastronómico por las alzas en los alimentos que compran semanalmente y los obligan a aumentar el precio del menú, lo que les cuesta a clientes. Tanto enero como febrero son los meses que menos ventas hay y se cruza con los ajustes que hay que hacer de salario mínimo, con los ajustes que hay que hacer de arriendos, de servicios públicos, y si sigue la presión de alimentos hacia arriba, pues los precios nuestros no hay alternativa de no subirlos. El corrientazo está muy costoso, nosotros manejamos un precio de 9.500
Este año también nos da posibilidad de manejarlo en 12.000 pesos porque es que los precios no nos quieren dar. Estamos viendo que una ciudad como Bogotá, donde se podía conseguir un corrientazo a 7.000 pesos, ya los estamos viendo en 13.000, 14.000 pesos. La informalidad del sector se acerca al 70% y la inestabilidad que manejan día a día por la variedad de valores en los productos necesarios para sus negocios los acerca a una cifra mayor. El que no resiste esta presión de costos desafortunadamente tiene que volver a la informalidad y este es un sector altamente informal, que eso no es una buena noticia para el desarrollo social y económico ni del país ni de la ciudad. Y el que tiene una cultura de formalidad y no quiere salirse de ella, desafortunadamente el rubro que le queda para sacrificar es el de los empleos. Yo sí creo que el gobierno debe tomar cartas en el asunto de encontrar la forma de que los precios no sigan teniendo estas escaladas. En algunas ciudades capitales el reconocido corrientazo llega a los 18.000 pesos. A partir del martes 10 de enero en Bogotá sube la tarifa en Transmilenio y en el sistema integrado de transporte público. El pasaje en los buses articulados quedará en 2.950 pesos. 300 pesos subirá el transporte masivo en Bogotá. La tarifa de Transmilenio quedará en 2.950 pesos y en los buses del SITP en 2.750 pesos. El incremento de la tarifa no obedece a un capricho de incrementar, sino a una necesidad. Obedece al incremento de los costos de la vida de todos nosotros. Los bogotanos tendrán que pagar la nueva tarifa a partir del 10 de enero. Para las personas que tienen algún tipo de subsidio van a pagar un servicio pleno, un servicio unificado para el troncal 2.500 y para el servicio zonal de 2.250 pesos. El distrito se prepara para hacerle frente a las colatones anunciadas para la próxima semana a través de redes sociales en rechazo al aumento. Imponer autoridad es lo que le hemos pedido a la policía que adelante. La alcaldía autorizó el incremento ante la difícil situación financiera que enfrenta el sistema, además de los colados y el costo en la operación, que hacen que Transmilenio empiece el año con un déficit que supera los 2 billones de pesos. La reforma a la salud será tramitada a partir del 6 de febrero en sesiones extras a las que el Gobierno Nacional convocará al Congreso de la República. Así lo anunció hoy el ministro del Interior, Alfonso Prada. Este año se les recortan las vacaciones a los congresistas porque el Gobierno Nacional citará a sesiones extras a partir del 6 de febrero para tramitar proyectos importantes de su agenda legislativa, entre ellos Plan Nacional de Desarrollo, reforma a la salud y adición de 20 billones de pesos de la reforma tributaria para la vigencia 2023. Ahí vamos. Tenemos que definir. En la próxima semana tenemos Consejo de Ministros el próximo miércoles a las 5 de la tarde y allí con los ministros a bordo el tema fundamental es la agenda legislativa del primer semestre. Allí definiremos el estado de la siguiente reforma que podría entrar en febrero, que es la reforma de pensiones. Está pendiente el Estatuto del Trabajo. Con esas dos podríamos reforzar las sesiones o más bien la agenda del Congreso si estuviesen listas. Además de definir la agenda legislativa para 2023, el ministro del Interior, Alfonso Prada, también aclaró la diferencia entre gestores de paz y voceros de paz. Los gestores de paz son los 100.000 muchachos que recibirán un sueldo de 1 millón de pesos mensualmente para colaborar en conflictos sociales. Son los gestores que hacen parte de este sistema de convivencia. Ahí van a abrirse 2 grandes canales, uno que coordina el Ministerio del Interior, que es la presencia de las chaquetas blancas que están o hacen presencia en las movilizaciones, en los paros, en los bloqueos, buscando siempre diálogo social para levantar las vías de hecho y tener la posibilidad de dialogar en mesas paralelas con la comunidad. Ellos son unos gestores que apuntan a la convivencia social y al diálogo. Mientras que los voceros de paz son aquellos que están detenidos en virtud de la protesta social. Ejemplo, jóvenes de la primera línea, aunque no exclusivamente, para que participen en mesas de diálogo. Mesas de diálogo con grupos al margen de la ley. De las organizaciones que están en el diálogo de paz, a las que se les reconoce estatus político, y hay unos voceros que también van a representar en las mesas que se van a instalar en las próximas semanas con las organizaciones del crimen de alto impacto. Allí vamos a tener mesas en ambos lados, unas de diálogo, otras de conversaciones, unas de paz con estatus político y las otras de sometimiento y desmantelamiento del crimen organizado. El ministro del Interior reiteró que hay cerca de 280 jóvenes que están susceptibles de ser declarados voceros de paz por parte del presidente Gustavo Petro.
Por medio de 2 cartas, las iglesias protestantes del mundo anunciaron que ya fueron elegidos los 2 veedores para las negociaciones con los grupos armados de Colombia. Un profesor metodista argentino identificado como Humberto Marín Chiquilla y un pastor menonita con nombre Fernando Enz, de origen alemán, estarán coordinando con DIPAS y la Iglesia Presbiteriana de Colombia la verificación del cese al fuego bilateral con 4 grupos armados y serán también delegados en la mesa de diálogo con el ELN. El Consejo Mundial de Iglesias es una organización que agrupa al mayor número de iglesias protestantes en el mundo. Esta envió 2 cartas hoy al presidente Gustavo Petro y a la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, en las que saluda la decisión del mandatario colombiano de decretar un cese al fuego bilateral. Aprovecho esta oportunidad para asegurarles el continuo y renovado compromiso y solidaridad del Consejo Mundial de Iglesias y nuestro apoyo y acompañamiento en la búsqueda de la paz en Colombia, dice la carta. Que Dios les conceda sabiduría y fortaleza para las pesadas responsabilidades de liderazgo en este momento crucial de la historia de Colombia. El Consejo Mundial de Iglesias está a la espera de una comunicación del gobierno colombiano para enviar a sus 2 delegados al país. La Fiscalía ordenó una inspección en los juzgados de Palo Quemao como parte de la investigación por la libertad otorgada a 2 integrantes de la primera línea en Bogotá. El ente investigador ordenó realizar una inspección en el Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemao por la libertad que la juez coordinadora les otorgó a 2 integrantes de la primera línea. En un documento conocido por este noticiero, el ente investigador describe que recaudará varias pruebas, entre ellas copias de las decisiones de libertad de Adrián Esperanza Bermeo y Santiago Márquez Charris, además del manual de funcionamiento de los juzgados, entre otros documentos. Realizar diligencia de inspección y solicitar al Centro de Servicios copia de la resolución de nombramiento de Lilian Bastidas, obtener elementos materiales probatorios para la indagación. La Procuraduría denunció penalmente a la juez por el delito de prevaricato, al considerar que la funcionaria no tenía las facultades para tomar dicha determinación y además no notificó a las partes del proceso penal. El Gobierno Nacional anunció que se permitirán contratos de prestación de servicios para algunos funcionarios más allá del mes de abril, luego de que la Función Pública ordenó a las entidades del Estado poner fin a este tipo de contratos en el 4.º mes del año. La circular conjunta número 1 de 2023 plantea los lineamientos para el traslado de los funcionarios contratados bajo prestación de servicios a una categoría contractual de término fijo. Además, fija las excepciones por las que el plazo de 4 meses para la creación de la planta temporal se podría ampliar. En aquellos casos en los que exista la necesidad de contar con una experticia o conocimiento especializado en una materia determinada, con el que no se cuenta en la planta de personal, se podrán suscribir contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión por un plazo mayor a los 4 meses antes señalados, pero sin exceder el término de la vigencia fiscal respectiva. Otros factores donde se permitirá seguir contratando bajo prestación de servicios son por el reemplazo a personal que esté con licencia de maternidad o paternidad, también cuando la entidad tenga proyectos de inversión. Para la contratación a término fijo se deben realizar ajustes presupuestales que están incluidos en la adición que radicará el gobierno en sesiones extras ante el Congreso de la República. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que más de 1 millón de trabajadores tienen un contrato por prestación de servicios y que lo que se busca es mejorar sus condiciones laborales. Según la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en Colombia hay más de 1 millón de personas que están por prestación de servicios contratadas por el Estado y son a estas a las que se les tiene que definir su contratación en el mes de abril. Agregó que esto sí le generará costos al Estado y que todo hace parte de un proceso que busca mejorar las condiciones laborales de muchos de los funcionarios que están contratados, según ella, de forma perversa. Nosotros lo que estamos buscando es que haya una transición. Ojalá yo pudiera decir mañana se acaban todos los contratos. Ese sería el ideal. Pero eso significa que hay que hacer una ampliación de plantas, porque el fondo de todo el problema de la contratación estatal fundamentalmente es que hay un estancamiento de las plantas. Pero tú, para poder ampliar las plantas, tienes que hacer unos estudios de carga y unas garantías presupuestales. Dijo que con estos cambios se va a limitar a las personas que tienen más de 2 contratos con el Estado, dejando sin oportunidades a otras personas. Es que no puede ser de que cuando tenemos tanto desempleo, cuando tenemos unas condiciones tan precarias, las personas tengan que recurrir a 2 y 3 contratos para poder vivir. No, aquí lo dice la circular, pero es simplemente la refrendación ya de una ley que claramente dice quien tenga 2
No hay ningún funcionario que va a tener 2 contratos. Esta es una excepcionalidad que solamente se ha dado para las universidades. Para la ministra del Trabajo, este modelo tiene que desaparecer lo más pronto posible, pero tiene que realizarse de una forma gradual, donde hay que hacer una serie de estudios. A 49 billones de pesos ascendió la deuda de las EPS con los sectores públicos y privados, lo que dificulta la atención de usuarios por la falta de recursos, aseguran la Superintendencia de Salud y la Asociación de Hospitales Públicos del país. Llegó 2023 y con él las deudas que van en aumento de las entidades promotoras de salud. El último reporte de la Superintendencia explica que 8 EPS liquidadas le deben al sistema de salud 27.5 billones de pesos. 8 EPS más que están en proceso de liquidación deben 5 billones de pesos y 27 EPS vigentes en el país presentan una deuda de 16.6 billones de pesos. Estamos mirando una disminución en el flujo de recursos que debe generarse mes a mes de acuerdo a la facturación que hacen los hospitales, sea por atención bajo modalidad de capitación, o sea, todos los servicios de primer nivel de atención, como servicios por evento que prestan las entidades de mediana y alta complejidad, que son las que se están viendo más afectadas porque no están recaudando ni el 50% de su facturación. Solo la deuda de las EPS liquidadas con los hospitales públicos del país asciende a los 4 billones de pesos. Llegando en este momento la cartera a 7.6 billones de pesos del total de cartera de todo el sistema, que llega a 10.6 billones de pesos. ¿A cuánto tiempo de deuda corresponde eso? ¿Son deudas corrientes o son deudas ya vencidas? Son deudas que de hecho el 50% son ya mayores a 360 días. En la medida en que nosotros no recibimos los recursos a tiempo, tenemos dificultades para tener citas de manera oportuna, para pagar proveedores, para pagar el talento humano, y eso, por obvias razones, afecta la prestación del servicio en cuanto a calidad, en cuanto a oportunidad. Según la Superintendencia, 22 EPS reportan algún tipo de riesgo para los usuarios por incumplimiento en los requisitos financieros y de servicio. Una balacera en el norte de Bogotá dejó un presunto delincuente muerto. Según la policía, la víctima de un intento de hurto disparó contra los 2 hombres que se movilizaban en moto. Pánico en el norte de Bogotá. Un intento de robo en un restaurante terminó en una balacera que dejó como resultado un delincuente muerto. Cuando las personas o los bandidos tratan de huir, son agredidos por un ciudadano que le causó la muerte a una de las personas que había generado el hurto. Los hechos se registraron muy cerca al restaurante La Barra de Chalaca, en la calle 109 con carrera 17 en la localidad de Usaquén. Se observa que se presentaron varios disparos. Precisamente estamos tratando de verificar con las cámaras acá del sector para poder establecer y tener la hipótesis más acertada sobre este caso que se presenta acá en la tarde de hoy. El cómplice del ladrón abatido se dio a la fuga en una moto. Con cámaras de seguridad, las autoridades intentan establecer el paradero del otro delincuente. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado cuestionó el acuerdo que la Fiscalía le otorgó al empresario Juan José Laverde por el escándalo de Centros Poblados. Juan José Laverde es uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción de Centros Poblados. A él, la Fiscalía le concedió un principio de oportunidad para que declarara en contra de otros implicados en el escándalo, como el caso de Emilio Tapia y Luis Fernando Duque. Sin embargo, el gobierno, en este caso representado por la Agencia Jurídica del Estado, en cabeza de Marta Lucía Zamora, señaló que dicho acuerdo es excesivo. No se entiende cuál es su utilidad, si conforme con la acusación se tiene documentalmente establecido que las garantías son falsas y que fueron presentadas ante el MINTIC. Zamora señala en el documento que ya hay acuerdos firmados con otros implicados en este caso, por lo que no se debería suscribir el principio de oportunidad con Laverde. Si se ha celebrado un preacuerdo con Luis Fernando Duque, no tiene sentido un fundamento para conceder un principio de oportunidad a favor de Laverde. En este caso, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado funge como víctima y por eso puede hacer este pronunciamiento. El presidente Gustavo Petro posesionó hoy a 3 nuevos embajadores, una mujer ante el gobierno de Países Bajos y 2 hombres ante los gobiernos de Paraguay y de Bélgica. ¿Habéis sido nombrados? Sí.
La diplomática de carrera Carolina Olarte es la nueva embajadora de Colombia ante los Países Bajos. Juan Manuel Corzo, ex embajador del gobierno Duque en Cuba, ahora es embajador del gobierno Petro, pero en Paraguay. Y Jorge Enrique Rojas, un hombre de la entraña del presidente Petro, es nuevo embajador en Bélgica. El presidente les encomendó 2 tareas fundamentales que tienen que ver con su programa de gobierno: consolidación de la paz total y transición a energías limpias. Somos nosotros los que estamos llevando mensajes de paz al mundo, mientras el mundo está lanzando mensajes de guerra. Y aprovechemos eso. Ese panorama hoy se concreta con muchos más temas que no solamente tienen que ver con el embajador ante Bélgica, sino con la embajadora ante los Países Bajos. Nuestra propia transformación energética. El atraer una serie de inversiones en las energías limpias. El embajador en Bélgica explicó que su trabajo como diplomático en ese país va mucho más por el alcance que le encomendó el presidente Petro, sino con el conjunto de la Unión Europea. Eso es comercio, eso es cambio climático, eso es migraciones, eso es paz, derechos humanos. Así que llevar este programa de gobierno, esta Colombia, potencia mundial de la vida, a ese escenario europeo es una gran responsabilidad que tenemos. Y el mandatario de los colombianos aprovechó para defender los nombramientos que ha hecho en embajadas ante las críticas que dicen que solo ha nombrado amigos. Creo que como nunca antes se había alcanzado un porcentaje tan elevado como el que estamos hasta ahora alcanzando nosotros. En eso hay que perseverar, porque al final la profesionalización en la carrera diplomática le da al país más ventajas. Y hablando de relaciones internacionales, lunes y martes de la semana entrante el presidente Gustavo Petro visitará Chile, visita oficial a Gabriel Boric. En Magui Payán, municipio de Nariño, más de 4.000 personas están confinadas por los enfrentamientos entre grupos armados. La violencia se ha recrudecido en el sector del Triángulo del Telembí, costa pacífica de Nariño, por enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que han causado desplazamientos y confinamientos en más de 17 veredas de Magui Payán. Una población prácticamente de unas 3.000 a 4.000 personas que no pueden hoy llegar al cabecero municipal, no podemos, y frente a ellos tampoco, y a veces no podemos asistirlos porque también tenemos dificultad en desplazamiento de funcionarios de brigadas médicas. Después de los últimos 3 siglos han tenido que nacer, educarse, vivir contra viento y marea en medio de la oscuridad producida por la violencia, producida por la pobreza, por el abandono y la ausencia. Esta situación llevó al alcalde de Magui Payán a ofrecer su municipio como sede para los diálogos de paz y cese de hostilidades entre grupos armados ilegales. Somos municipios golpeados por la violencia. Aquí en el territorio es que deberíamos instalar esas mesas y poder, entre todos los grupos y la administración y el gobierno nacional, sentarnos cara a cara, decirnos la verdad y poder avanzar con este anhelo de paz total. Ya los territorios hemos puesto mucho en este conflicto. La población civil ha aportado bastante y hoy está clamando a gritos esa tranquilidad y esa paz en nuestros territorios. En procesión con la imagen de Jesús de Nazareno, patrono de Magui Payán, miles de feligreses suplicaron para que termine la violencia en el Triángulo del Telembí. La Policía y la Armada Nacional anunciaron un plan especial para intervenir la grave situación en Buenaventura. Luego de haberse registrado a inicios del año una serie de enfrentamientos por parte de grupos alzados en armas en zona rural de Buenaventura, más exactamente en el sector del Bajo Calima, unidades militares llegaron hasta un caserío para iniciar labores de inspección, pues la alerta en el sitio se agudizó una vez fue hallado el cuerpo de un hombre desmembrado, el cual hasta el momento no ha sido identificado. Para este evento en particular capturamos a 5 personas presuntamente de la banda de los Chotas, 3 de ellos que tenían orden de captura vigente por temas sicariales y 2 por temas relacionados con armas. Estamos desarrollando actividades de verificación y de recolección de información en sitio, no solamente en Buenaventura, sino en municipios aledaños para tratar de establecer la veracidad de estas informaciones. Con la Fiscalía General de la Nación se ha activado el equipo de búsqueda de personas desaparecidas, asimismo la posibilidad de que viaje un equipo especial. Por su parte, el secretario de Gobierno aseguró que se seguirá trabajando por el bienestar y la seguridad de toda la población en zona rural y el resultado de estas operaciones así lo han demostrado.
que la seguridad de ellos es nuestra prioridad, así se ha demostrado con este contundente golpe que se acaba de dar en la zona rural de Buenaventura. Es la prueba de que nunca ha estado desprotegida la zona rural de Buenaventura, que seguimos trabajando para darles protección y lo más importante, estamos luchando porque las personas que hoy, producto de la violencia por la confrontación de estos grupos irregulares en nuestra zona rural, han desplazado a la comunidad, podamos lograr más temprano que tarde que estas comunidades regresen a su lugar de origen donde ellas nunca debieron salir. A toda esta situación que se está viviendo en zona rural de Buenaventura se le suma la nueva alteración de orden público en el perímetro urbano, con el homicidio perpetrado este miércoles y los enfrentamientos armados que se vivieron hoy en un sector de la Comuna 7. Asimismo, las autoridades investigan los hechos de amenazas en contra de su vida que ha recibido el actual presidente del Consejo, Nilson García. La policía antinarcóticos interceptó un falso vehículo del IMPEC, o en el argot popular un carro gemeleado. Contenía más de 1 tonelada de marihuana. En un vehículo gemeleado del IMPEC, la policía antinarcóticos halló más de 1 tonelada de marihuana. La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional venía haciendo seguimiento a una organización de narcotraficantes con asiento en el municipio de Puerto Tejada. En el corregimiento El Bolo del municipio de Palmira fue ubicado este vehículo con los logos, colores e identificación del IMPEC. Los 1.101 kilos de marihuana serían distribuidos en 55.000 dosis. Este vehículo le han transportado 1.101 kilos de marihuana. Este vehículo tenía como misión desplazar este alcaloide hasta la ciudad de Santa Marta, hacia el puerto. De tal manera que se está investigando específicamente cuál era de alguna manera la organización que estaba realizando este tipo de actividad. El alijo estaba evaluado en más de 550 millones de pesos. El departamento del Quindío se convirtió en uno de los destinos turísticos preferidos por nacionales y extranjeros. Municipios como Buenavista ofrecen una gran variedad de opciones a sus visitantes. Lomo de mula con machete en mano nació en la cordillera quindiana el municipio de Buenavista, que en los últimos 3 años y dueño del petróleo verde colombiano, en que se ha convertido el turismo, ha empezado a jalonar el desarrollo económico y agroturístico desde esta zona cafetera del país. En el último año logramos detener más de 300.000 turistas en el año 2022 en Buenavista. Es una cifra importante, una cifra alarmante. Acaban de decir que el aeropuerto El Edén de Armenia recibió cerca de 600.000 turistas en el año 2022. De esos 600.000 turistas, Buenavista tuvo visita de cerca de 300.000 turistas en el año. A las crecientes cifras en materia de empleo, empresa y desarrollo que ha dejado el turismo, se suma la oferta de café especial que brinda experiencia y reconocimiento. En Buenavista está Café San Alberto, que es el café más premiado del mundo. El café que tiene mayores premios, mayores reconocimientos por su buena taza. Y es un café que ya encuentras en cualquier almacén en Europa. Lo encuentras en Asia, lo encuentras en América Latina, en la parte norte, en la parte centro y en todo Sudamérica. El café de Buenavista está dándole la vuelta al mundo. El autosostenimiento y cuidado ambiental, así como las políticas de solidaridad con el agro, posibilitan el crecimiento exponencial del mirador quindiano. Tenemos varios proyectos de plátano, de café, de hortalizas, de piscicultura y de seguridad alimentaria para garantizar que nuestros campesinos mejoren sus condiciones de ingresos y su calidad de vida. Por estas y muchas razones más, el Quindío crece en materia de oferta turística, mientras Buenavista se convierte en el tercer municipio de mayor oferta para el sector en el Quindío, corazón verde de Colombia. En México, un juez frenó la extradición inmediata de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, a Estados Unidos. Guzmán se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Las autoridades mexicanas entregaron detalles de la captura de Guzmán, que generó disturbios que dejaron 29 personas muertas. Las autoridades mexicanas consiguieron recapturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y uno de los jefes del cártel de Sinaloa, tras un operativo en Culiacán. Esta vez, a diferencia de su captura en 2019, las autoridades se apresuraron a transportarlo a Ciudad de México. El detenido fue trasladado desde el punto de su detención
a la Ciudad de México en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta el momento, el personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan realizando reconocimientos terrestres y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan reconocimientos aéreos para coadyuvar con las autoridades civiles al restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho. Según el secretario de Defensa de México, en la madrugada de este jueves 5 de enero, una patrulla de la Guardia Nacional se dirigió hasta la zona de Jesús María, donde ubicó 6 camionetas con blindaje. Los supuestos miembros del crimen organizado se negaron a bajar para una revisión e iniciaron una agresión contra los efectivos. Los escoltas de Guzmán se refugiaron dentro de 3 domicilios, donde continuaron el ataque contra la Guardia Nacional, empleando ametralladoras calibre 50, por lo que fue necesaria la intervención de un helicóptero Black Hawk para neutralizar a los equipos de seguridad del narcotraficante. Finalmente, las fuerzas federales lograron detener a 19 presuntos agresores en uno de los domicilios de Jesús María, donde uno de ellos se identificó como Ovidio Guzmán. Inmediatamente fue asegurado por integrantes federales. Se utilizó otra aeronave del ejército para trasladarlo a la Ciudad de México, donde fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General. El secretario de Defensa especificó que 10 militares perdieron la vida en el operativo y 19 agresores fueron abatidos luego de enfrentamientos con armas de grueso calibre. Lamentamos mucho la pérdida de vidas. Por su lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que se actuó de manera responsable para evitar víctimas y negó que la captura de Guzmán tenga que ver con la llegada del presidente Joe Biden. Se conoció además que un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión contra el proceso de extradición a Estados Unidos. Asimismo, decretó la suspensión de oficio contra la incomunicación para que, bajo las disposiciones legales e institucionales, se le permita al hijo del fundador del cartel de Sinaloa comunicarse con sus familiares y entrevistarse con sus defensores legales. Los habitantes de Culiacán, capital de Sinaloa, vivieron otro jueves negro tras las horas de pánico y caos en medio de los estruendos de balaceras y gritos que los obligaron a quedarse en casa para evitar ser víctimas del enfrentamiento entre militares de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana contra presuntos sicarios del cartel de Sinaloa, quienes buscaban doblegar a toda costa a las autoridades mexicanas para liberar a Ovidio Guzmán, recapturado tras un mega operativo ordenado por el gobierno que empezó con la avanzada de un helicóptero artillado y la llegada de tanques de guerra. Una situación que recordó a 2019, cuando la Guardia Nacional detuvo a Ovidio y la presión de los narcotraficantes obligó al gobierno a liberarlo para evitar ataques a la población civil. Aunque en esta ocasión la operación estaba planeada y resistió la arremetida de los narcos, que desplegaron toda su contundencia para tratar de derrotar a las autoridades y sitiarla con bloqueos y balaceras en distintos puntos del estado de Sinaloa. Incluso se observaron a civiles armados con material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como la Barrett calibre 50, la cual fue utilizada para disparar contra las aeronaves militares que sobrevolaban la zona cercana al aeropuerto de Culiacán, que fue escenario de intensos tiroteos. ¡Cayó el avión! ¡Cayó la verga! ¡Cayó el avión a la verga! Uno de los disparos logró impactar en uno de los motores de un avión militar que tuvo que aterrizar de emergencia y en tierra su motor en llamas tuvo que ser apagado. Los fuertes enfrentamientos también alcanzaron a un avión civil de Aeroméxico que antes de despegar se vio envuelto en el fuego cruzado que obligó la cancelación de más de 100 vuelos. Además, al menos 250 vehículos fueron robados durante la jornada de violencia, muchos de los cuales fueron incendiados y utilizados para bloquear puntos de acceso a diferentes ciudades del estado. Gremios de la producción piden medidas adicionales para frenar la inflación. Gremios de la producción nacional piden al gobierno nacional impulsar las medidas necesarias para frenar la inflación que al cierre del 2022 terminó en 13,12%. Además del incremento en las tasas de interés del Banco de la República, se esperan medidas desde el gobierno nacional para minimizar el incremento de precios. Se requiere de medidas para que la inflación empiece a ceder.
¿qué instrumentos tiene el gobierno para el caso del agro? Una decisión ojalá presupuestal muy sólida a la hora de la adición que van a hacer a principios de este año. ¿Para qué? Para bajar las tasas de interés de los créditos agropecuarios, para fortalecer los seguros de las cosechas contra el cambio climático y ojalá para el tema de apoyos a insumos. Hay que recordar, son más de 2 millones de toneladas de fertilizantes que importa el país al año y entre 6 y 8 millones de toneladas de maíz y soya para la alimentación de los animales. La tendencia de precios se dará dependiendo de los mercados y sobre todo del clima. Algo de incertidumbre frente a este fenómeno inflacionario. El gobierno tiene herramientas presupuestales sobre todo y ya tiene un buen recaudo con la reforma tributaria y la adición presupuestal que han anunciado y yo creo que eso será lo que va a marcar la partida de qué tanta decisión y voluntad con chequera en la mano tienen, sobre todo para algo que sabemos que le importa mucho al gobierno nacional. Se espera una política industrial para reducir los costos sobre todo de la pequeña y mediana empresa del país. Para compras de materia prima en el exterior, todo se nos encarece. Se encarece en la medida que sube el dólar, suben los costos de importación y costos de fabricación de nuestros productos aquí en Colombia. Se espera mantener la dinámica económica del país. El precio del dólar mantiene volatilidad en el mercado financiero. El precio del dólar cerró la semana a la baja en una jornada de alta volatilidad, donde la divisa tocó niveles de los 5.000 pesos. En 2 días, la divisa subió más de 200 pesos por los temores de una recesión económica mundial. El poco desempeño de la economía en Estados Unidos y las medidas de confinamiento en China ponen en vilo el crecimiento de la economía en el mundo. Este jueves el precio del dólar cerró en promedio en 4.885 pesos, que representó una disminución de 104 pesos frente a la jornada del día anterior. Vamos a seguir dependiendo mucho de cómo se vengan los datos la otra semana. Vamos a tener próximamente datos de inflación en Estados Unidos. Ese dato va a marcar un poco ese comportamiento y cómo se ve la aversión y el sentimiento de riesgo a nivel internacional. El mercado petrolero también registró variaciones. En la jornada de este jueves bajó a niveles de los $78 el barril. Respalda nuestros activos, respalda Ecopetrol, llama la atención sobre petroleras a nivel internacional, sobre el sector energético que en Colombia es bastante competitivo y en la región de Latinoamérica es bastante competitivo las empresas colombianas, entonces por ese lado se ve bien. Pese a la coyuntura del mercado financiero, las acciones colombianas se mantienen en cifras positivas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,61% a 1.326 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 5,42% a 2.646 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 4,35% a 22.000 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 57.073 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 4.885 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.650 pesos y la venden en 4.700 pesos. Un euro cuesta 5.173 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 58 centavos. El azúcar se transó en 18,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73 con 75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $78 con 56 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.646 pesos.